Entonces, ¿qué es superposición de esfuerzos normales? Fíjense, aquí tenemos un elemento que está sometido a flexión biaxial. ¿Por qué? Porque tenemos un momento alrededor del eje X y un momento alrededor del eje Y, donde el eje X y el eje Y son el eje fuerte y el eje débil respectivamente. Es decir, el eje fuerte el que tiene más inercia, el eje débil el que tiene menos inercia. Entonces, como nosotros hemos estudiado alrededor de esta clase, o bueno, al menos en la unidad pasada, los esfuerzos de flexión generalmente tienen una distribución de este tipo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la forma en la que se va a desarrollar los esfuerzos normales producto del momento mx, lo que vamos a observar es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a tener una distribución triangular, donde obviamente vamos a tomar una zona de compresión y por debajo del eje neutro vamos a tener una zona de tensión, producto de que este par se descompone, ¿verdad? En una fuerza de tensión y una fuerza de compresión. Ahora, ¿qué pasa? Todos los, en este caso, todos los puntos dentro de esta región van a estar en compresión y todos los puntos debajo del eje neutro van a estar en tensión. Y por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, sumamos el aporte que le va a generar, en este caso, la distribución de esfuerzos del otro momento, porque también nosotros acá tenemos un momento alrededor del eje débil. Entonces, ese momento también va a tener una distribución y va a ser esta. ¿Por qué? Porque el momento alrededor del eje débil va a tender a descomponerse en un par de un elemento mecánico en tensión y otro elemento mecánico de igual valor en compresión para que la sección esté en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Se supone de que estas regiones se van a dividir en una zona que va a estar en compresión y una zona que va a estar en tensión. De esta manera, nosotros podemos afirmar de que esta región de acá va a estar en compresión y en cambio esta otra región va a estar en tensión. ¿Pero producto de quién? Producto del momento alrededor del eje débil, que sería el momento MY. Pero ¿qué ocurre? También tenemos actuando simultáneamente MX. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si nosotros seleccionamos un elemento diferencial cualquiera dentro de esta región, sabemos primero de que sobre este elemento diferencial va a estar actuando un esfuerzo normal de compresión. ¿Por qué? Porque tal como nosotros vimos, el momento MX produce una zona de compresión en toda esta región, por encima del eje neutro, y una zona de tensión en toda esta región de acá. Entonces, el rectángulo diferencial, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un esfuerzo normal de compresión, producto del momento MX. Pero además de eso, hay que ver cómo, o mejor dicho, qué aporte el que me va a estar brindando, en este caso, el esfuerzo normal que se va a desarrollar producto del momento alrededor del eje débil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos jugar eso? Simplemente sería, ok, mi elemento diferencial está en esta posición. Entonces, va a ser este elemento de acá. Entonces, sobre ese elemento va a estar actuando, si nosotros hacemos la superposición, ¿qué va a pasar? Va a estar actuando en toda esta región un esfuerzo de compresión normal producto de esta carga. Pero además de eso, nosotros tenemos de que producto de esta distribución de esfuerzo, de compresión también, que se me genera en el par o en el momento alrededor del eje débil, vamos a tener que sumarle un aporte adicional del esfuerzo que me va a generar en este caso el otro momento. Significa que si, por ejemplo, nosotros desarrollamos el cálculo tal como hemos visto en clase, y aquí yo tengo un esfuerzo normal de compresión a esta profundidad de 1.5,
1.5 megapascales, por ejemplo. Supongamos de que realizamos el cálculo y obtenemos que producto del momento mx a una altura, démosle valores. Supongamos de que esta altura va a ser 4 pulgadas, no sé, o 4 centímetros. A 4 centímetros o a 40 milímetros, porque estamos en el sistema internacional, 40 milímetros. A 40 milímetros por encima del eje neutro, entonces producto del momento, únicamente del momento mx, entonces este rectángulo diferencial tiene una intensidad de esfuerzo normal de compresión de 1.5. Pero además de eso, realizamos el cálculo de la distribución de esfuerzos que se me va a generar producto del otro momento, el que está abajo. El momento que produce, obviamente, un campo de esfuerzo en el eje débil. Entonces, esto también me va a dividir la región. Toda esta región va a estar en compresión, producto de este elemento mecánico de compresión que se me genera acá, va a estar en compresión y su contraparte, que va a ser esta de acá, va a estar en tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a tener un aporte adicional de esfuerzo. Entonces, es decir, sobre esta zona vamos a tener otro esfuerzo normal de compresión que va a estar actuando. Que si realizamos el cálculo, supongamos que nos da 0.5 megapascales. Entonces, de esa forma, ¿qué podemos afirmar? Como ambas son regiones de compresión, entonces, ¿cuál sería el esfuerzo resultante en esta posición producto de los dos esfuerzos normales? Pues sería 2 megapascales, porque como ambas van en la misma dirección, porque ambas son zonas de compresión, entonces los 1.5 megapascales de uno, yo lo voy a sumar con los 0.5 megapascales que me genera el otro elemento mecánico. De tal manera que la resultante obviamente va a ser 2. Ahora, podemos analizar otro caso que sería más interesante. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor de los esfuerzos que se me van a generar en un elemento diferencial que esté en esta posición? Y asignemos exactamente las mismas distancias. Aquí puede ser los 40 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Producto del momento mx, tenemos que toda esta zona va a estar en compresión y toda la zona de abajo va a estar en tensión. Entonces, y además de eso, producto del momento MY, toda esta zona va a estar en compresión y toda esta otra zona va a estar en tensión. Significa que ahora van a ir en direcciones contrarias. ¿Por qué? Porque si yo obtengo, por ejemplo, que el esfuerzo resultante en este elemento diferencial a esa distancia de 40 milímetros, que sí podemos calcularla, entonces me da los mismos 1.5 megapascales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que observar? De que ahora el momento MY que me está generando en este rectángulo diferencial. Entonces yo ya sé que esto de acá va a ser compresión, pero en cambio esta región de acá va a estar en tensión. Significa que, obviamente, vamos a ser redundantes, pero es necesario para la explicación. Esto está en compresión, producto de MY, pero su contraparte por debajo del eje neutro va a estar en tensión. Significa que si yo obtengo un esfuerzo, un esfuerzo diferencial sobre esta región de acá de el mismo valor, pongámosle 0.5 megapascales. ¿Cuánto sería el esfuerzo resultante total en este elemento diferencial? Ahora tendría que restarlos. ¿Por qué? Porque es que no van en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque mx sobre este rectángulo diferencial produce compresión, pero my no.
Este rectángulo diferencial está en una zona de tensión. Esto es una región de tensión. Todos los puntos que están dentro de esta región van a sufrir tensión producto del par MY. Significa que si quiero saber cuánto es el esfuerzo normal resultante, tendría que hacer una resta. Los 1.5 megapascales tendría que restarles los 0.5 megapascales. Y esto me va a dar como resultado, obviamente, un total de 1. Entonces, esto es lo que tiende a ocurrir en el principio de superposición. En dependencia de cuál es la dirección en la que va a estar actuando el esfuerzo o el campo de esfuerzo que me genere un elemento mecánico, que puede ser una fuerza axial o un momento. Entonces, en dependencia de esa dirección, los esfuerzos se van a sumar o restar, tal como acabamos de ver en este ejemplo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que estamos observando a grandes rasgos? Primero, evaluemos los elementos mecánicos por separado. Entonces, ¿qué pasa en esta imagen? Nosotros podemos observar acá de que tenemos el mismo elemento y este momento de acá obviamente sería el momento MX. El momento MX. Entonces, este momento MX realmente no es un triángulo, la distribución, sino que es un prisma. Un prisma de base triangular, obviamente. Entonces, y tiene esta forma. Entonces, las fuerzas resultantes de compresión y tensión se obtienen al calcular el volumen del prisma. Entonces, y aquí nosotros podemos observar cuál sería la distribución de los esfuerzos producto del momento MX, nada más. Entonces, si yo tengo este par dentro de mi sección transversal, me va a estar generando un campo de esfuerzos como este que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa con la otra dirección? En la otra dirección, yo tengo el momento MY. Entonces, tengo ese momento MY actuando. ¿Y qué me va a generar? Otro campo de esfuerzo que va a tener esta forma, que también son prismas de base triangular, tanto en la zona de compresión como en la zona de tensión. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar otro volumen como este de acá. Ahora, luego, ¿en qué va a consistir la superposición de esfuerzos? Sumar los dos, en este caso, los dos volúmenes o los dos sólidos que se me generan, los dos prismas. Entonces, al sumar los dos prismas, puedo obtener algo como esto. Entonces, podemos tener posiblemente un elemento que solo esté en compresión, como este de acá. Si se fijan, todas sus puntas están entrando a los nodos. Por lo tanto, si están entrando a los nodos, eso significa que es compresión. En cambio, aquí tenemos esta esquina, aquí tenemos otro elemento donde estos dos nodos están en compresión, este también, pero este no. ¿Por qué? Porque si se fijan, él sale del nodo. Entonces, esta región de acá, donde los esfuerzos se intersecan, perdón, en estos puntos de acá, donde hay un cambio de zonas de compresión a zonas de tensión, estos dos puntos de acá, si yo los uno con una línea, esta línea es la que se conoce como eje neutro. ¿Por qué? Porque toda esta región de acá, todo este volumen de acá, es compresión y todo el volumen que está por debajo es tensión. Entonces, esto sería el eje neutro. Y esto es uno de los grandes cambios que nosotros tenemos cuando estudiamos los elementos que están sometidos a esfuerzos combinados.